Muy bien, ahora sí. Buenas tardes. Pues en esta ocasión lo que voy a presentarles es sobre las inteligencias múltiples. Este tema fue introducido y desarrollado principalmente por Gardner, que era un psicólogo estadounidense. Básicamente la idea que él tenía era de que la inteligencia no solamente se basaba en un factor, se basaba en más de uno. Con lo cual él lo dividió en 7 grandes áreas. En este caso hablaremos principalmente de lo que es la lógico-matemática, que es la que me corresponde a mí. Muy bien, comencemos. Vale, vamos a iniciar con una frase de apertura, lo que vendría siendo que dice, no todos somos inteligentes de la misma manera, pero todos tenemos múltiples formas de serlo. ¿Qué quiere decir esto? Muy bien. Eso que implica de que las personas tienen la capacidad de ser inteligentes de distintas maneras. No es lo mismo que una persona sea muy buena con los Hola, números. no se escucha. Ah, perdona. Muy bien. ¿Se escucha ahora? Ahora sí. Ok, perfecto. Muy bien. Vamos en este caso, el tema que me ha correspondido es el de las inteligencias múltiples. Empezamos con una frase que vendría siendo, no todos somos inteligentes de la misma manera, pero tenemos múltiples formas de serlo. Bien, ¿qué quiere decir esto? De que las personas tenemos distintas aptitudes. Al menos Gardner, que es el psicólogo que desarrolló esta teoría, nos hablaba respecto a 7 distintas áreas y una de las principales es la lógico-matemática, que es en la cual vamos a profundizar el día de ahora. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que descubrir las inteligencias, entender cuáles tienen más desarrolladas y buscar soluciones a través de estas son parte del conocimiento de sí mismo para poder elaborar un comprometido plan de vida. Esta es una cita de Maswich de 2008. Ok, en este caso, lo que implicaría es de que poder conocer cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades nos va a ayudar y facilitar el poder desarrollarnos de mejor manera. Porque si somos conscientes de que o no me facilitan este camino, por así decirlo. ¿Por qué? Porque mis aptitudes son más humanistas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que elaborar un plan de vida en función de eso, ver qué es lo que tengo que aprender, qué es lo que tengo que desarrollar para poder llevar a cabo este plan de vida que es el que yo quiero, que es ser un ingeniero, a pesar de que no tengo las inteligencias base, por así decirlo, o aptitudes, que ya vamos a ampliar ese concepto más adelante, para poder desarrollarlas. Sin embargo, siempre es posible desarrollarlas y convertirlas en lo que viene siendo una destreza. Debemos hablar y definir esto más adelante, ¿ok? Ok, prosigamos. Y como ya les comentaba, la teoría de la que estamos hablando es la de inteligencias múltiples, que fue propuesta por Howard Gardner en 1983, quien era un psicólogo estadounidense. Según comentaba él, todos los seres humanos poseen diversas inteligencias, en mayor o menor grado. Eso ya por definición viene siendo un poquito genético, y estas pueden desarrollarse a lo largo de la vida. Como les comentaba, la idea de este psicólogo es de que tenemos distintas áreas en las que venimos como más preparados o que se nos facilitan más. Sin embargo, siempre se puede desarrollar otras áreas diferentes que nos llamen la atención o que vayan de acuerdo a nuestro plan de vida. Lo importante es ser conscientes de cuáles son nuestras áreas que sí tenemos definidas o que sí tenemos como más aptitudes o cuáles nos hacen falta para poder elaborar un plan de vida y empezar a trabajar sobre eso y en base a eso. Bien, ahora, ¿qué es una aptitud? Que ya lo veníamos mencionando. La aptitud es una capacidad natural potencial que tienen las personas para poder aprender o realizar determinadas actividades con mayor o con menor facilidad. ¿Qué es lo que eso significa? De que de base puede que tengamos esta capacidad, por ejemplo, una persona que tiene facilidad para entender a los demás y que también tiene ah, la comprensión de sí mismo muy definida, o sea que le facilita entenderse y saber cómo se siente, puede que tenga más aptitudes para un área humanista, como viene siendo quizás la psicología, por así decirlo. Y
si esta persona, por ejemplo, quiere desarrollarse en un ámbito más lógico-matemático que implique el desarrollar o trabajar con números, puede hacerlo perfectamente, aunque no traiga esas aptitudes de base o que sus aptitudes sean bajas para esto. Lo único que tiene que hacer es empezar a trabajar y desarrollar un plan estructurado de cómo quiere aprender y cómo va a desarrollar. Ok, continuemos. Lo siguiente es destreza. La destreza es la habilidad que tenemos ya adquirida para realizar una tarea, actividad o lo que sea con precisión, eficacia o rapidez, como resultado de práctica o experiencia. A diferencia de la aptitud, la destreza se perfecciona mediante el entrenamiento y el uso constante. Bien, básicamente la destreza es una habilidad ya perfeccionada. Por ejemplo, tenemos lo que es, bueno, todos creo que en algún punto hemos andado en bicicleta o lo hemos intentado. Por así decirlo, la mayoría posiblemente a estas alturas ya no lo hace, ya no lo practica, por motivos de la vida, trabajo, estudio, lo que sea. Pero les aseguro que si ya teníamos esa destreza desarrollada, vamos a agarrar una bicicleta, vamos a tambalearnos posiblemente, sintamos que nos vamos a caer un par de veces, no detengamos, frenemos, pero al cabo de unos minutos vamos a poder andar en bicicleta como si nunca lo hubiésemos olvidado. Eso es una destreza. Una vez se desarrolla, es muy difícil perderla. ¿Por qué? Porque ya queda guardada en la cognición, en el cerebro. Ya esa información ya queda retenida y desarrollada. La importancia de esto es de que las personas tienen lo que viene siendo plasticidad cerebral. Es decir, somos capaces de adaptarnos y desarrollar nuevas habilidades conforme las vamos aprendiendo, practicando y desarrollando. Eso es lo más importante en este caso. Ahora bien, con lo de las aptitudes y destrezas, lo importante es la práctica y sobre todo, algo que me gusta hacer énfasis, al menos con las personas con las que me suelo relacionar, es tenés que comprender cómo funciona tu cerebro, cómo aprende tu cerebro. Si sabes cómo aprende tu cerebro, vas a tener la facilidad y capacidad de decir, ok, mi cerebro aprende de esta y esta manera, así que necesito conseguir esto y esto para poder comprender y aprender este concepto nuevo, esta habilidad nueva. Entonces, en esto viene también la introspección, en la inteligencia intrapersonal. Es necesaria para esto. ¿Por qué? Porque si sabemos cómo aprendemos las cosas, vamos a poder elaborar un mejor plan para poder desarrollar nuevas destrezas y nuevas habilidades. Muy bien, prosigamos. Vamos a dar una breve explicatoria de cada uno de los tipos de inteligencia. Perdón por la calidad del video, el internet es un poquito inestable. Bien, tenemos la lingüística, la cinética corporal, la naturalista, interpersonal, lógico-matemática, intrapersonal, musical, visual, espacial. Muy bien, empecemos por la kinestésica. Ok, en este caso la kinestésica es la capacidad que tienen las personas de entender su cuerpo, su movimiento y poder controlarlo en mayor o menor medida. ¿Qué implica esto? Esto principalmente lo podemos ver en personas que tengan o que se dediquen al arte del baile, por ejemplo, o incluso personas que tengan que ver con cualquier tipo de movimiento corporal. Muy bien. Vamos ahora con lo que viene siendo la lógica matemática. Muy bien, para la lógica matemática no solamente implica números. Este concepto me gustaría ir implementándolo desde ya, en lo que queda de la charla. De que esto no implica que solamente sos bueno sumando, restando, multiplicando, álgebra, geometría. No. La lógica matemática viene en función también de lo que es la resolución de problemas. Que me gustaría enfocar esto más en eso, porque llega un punto en el que no solamente vas a utilizarlo para sumar y restar como lo hacíamos de niños, porque esa es la base para desarrollarlo, que es lo que utilizan los maestros, para el pensamiento abstracto. Esto va intrínsecamente relacionado. Así que, por ejemplo, en el caso de un detective o un policía, lo que necesitan ellos es ir a un lugar donde haya sucedido algo, algún hecho delictivo, recabar información, evidencias, hacer entrevistas, y ya con eso tienen que estructurar la información, integrarla y poder dar una resolución a las personas. Una resolución del caso, por así decirlo. Entonces no solamente tiene que ver con números. Muy bien. Prosigamos. Villata, ¿no? Lentísimo en el túnel. Ahora vamos con la espacial.
En el caso del espacial, este tipo ¿Quién fue Hadjar de el que lo escribió? Uy, no. No, está percepción, perdón, ciego este tipo de ahí. inteligencia No, le no, no, ayuda más no, que no, todo con no. está Un relacionado con milagro, la Pablo, eso. percepción Porque del esto no sé espacio. cómo termina si Esto le llega viene a más que pegar. todo con Porque Hadjar pilotos, sale no solamente volando de para la carreras, izquierda sino si que le pega. también de lo que vienen Oh, Millata, siendo ¿no? Lentísimo en el aviones, por así túnel, decirlo. Imagínense un peligrosísimo. piloto de avión que no sepa Uy. ubicarse en el espacio. Eso sería ¿Quién bastante fue Hadjar el problemático, que lo la escribió? verdad. Uy, no. Entre No, otras está cosas, como por ciego ejemplo los ahí. arquitectos también, No, que no, no, tienen no, no, que no. utilizarlo Un para poder milagro, Pablo, eso. Porque desarrollar esto no sé cómo un termina plano y si le decir, llega ok, a pegar. en este Porque espacio Hadjar vamos a sale poder volando para la poner tantos izquierda si le metros, tantos pega. metros acá, tanto de altura y así. Oh, Millata, ¿no? Lentísimo. Muy bien. La siguiente inteligencia que tenemos es la musical. En el caso de la inteligencia musical, básicamente viene relacionado con las personas que literalmente tienen que ver con el arte de la música. Cualquier tipo de sonido, ritmo, ellos son capaces de comprenderlo con mayor facilidad. Y seres incluso pueden llegar a mezclar otros tipos de inteligencia con esta misma, como viene siendo también la kinestésica. Que, por ejemplo, hay una artista que a mí me gusta bastante que se llama Lindsey Stirling, que ella literalmente baila mientras toca violín. Es un ejemplo de dos inteligencias que ella utiliza, por así decirlo, que tiene muy desarrolladas, que ha convertido en destrezas. Ok, vamos con la siguiente. ¿Qué vendría siendo la lingüística? La lingüística viene relacionada directamente con lo que viene siendo el manejo del idioma, ya sea cualquier idioma, ya sea varios idiomas o un solo idioma, y el poder utilizar las palabras de una forma elocuente y que tengas la facilidad para utilizarlo y poder comunicarte con los demás a través del lenguaje, ya sea escrito, que eso es el mejor ejemplo que podemos dar, los escritores de libros o de cualquier, o incluso los de periódico cuando lo hacen bien. Y sobre todo el manejo de varios idiomas, creo que es uno de los más importantes que podemos destacar, que hoy en día todo requiere saber inglés u otro idioma adicional. Ok, solo permítame un momento. Quiero ver si puedo hacer algo. Quiero ver si puedo mejorar esto. Bien. Ok, creo que ahora la calidad se ve un poco mejor. Ahora sí. Bien, prosigamos. Ok, vamos con la naturalista. Esta me costó un poquito comprenderla por la definición que daban de ella, pero básicamente la naturalista habla de la capacidad de las personas de poder comprender su entorno y poder utilizar las cosas que se encuentran en este para poder desarrollarla, utilizarla o hacer cosas con ello. Bien, cualquier recurso natural, ya sea en un área rural o un área urbana, cualquier recurso que esté en la naturaleza y comprendas y puedas utilizarlo, eso es básicamente la inteligencia naturalista. Vamos con la interpersonal, que considero que es una de las más que menos se practica, al menos en nuestro país, o nos cuesta más tener con los demás, que vendría siendo la capacidad de entender a los demás y poder conectar con esas personas, o sea, poder comprender cómo se sienten, y eso viene intrínsecamente ligado con lo que vendría siendo la empatía. ¿Ok? Entonces, poder comunicarte con los demás y entenderlos es la definición más simple que podemos dar de esto. ¿En qué ámbitos podemos ver esto más que todo? Podemos verlo más que todo lo que vendría siendo quizás el ámbito de la psicología, o incluso los maestros tienen que ver mucho con eso, porque tienes que entender a tus alumnos y muchas veces vas a tener que trabajar con muchos problemas dentro del aula que no tengan nada que ver con lo que estás dando en la clase y tengas que apoyar a tus alumnos emocionalmente, entre otras cosas.
Y finalmente el último tipo de inteligencia, el séptimo que vamos a tocar, es la intrapersonal. En este caso, la intrapersonal está relacionada directamente con lo que viene siendo conocerse a uno mismo, comprenderse. ¿Por qué? Porque es necesario que puedas comprenderte, porque muchas veces se da el caso de que las personas no se entienden a sí mismas, se estresan, se sienten mal, pero no entienden por qué se sienten mal, no entienden qué es lo que están haciendo, qué es lo que les hace sentir de esa forma. Y si no nos entendemos nosotros mismos, tampoco nos va a complicar aún más comprender a los demás y viceversa. Entonces, esa es una que es bastante recomendable que todos la lleguen a practicar y la desarrollen, porque de esa manera, si te comprendes también, vas a poder saber cómo aprendes, cómo entiendes las cosas, y eso te va a facilitar aprender otras aptitudes y desarrollar otras destrezas. Muy bien, ahora volvamos a la presentación. Ok. En este caso, la dinámica que seguimos, esto posiblemente haya sido un poquito así como fuera de cámara, pero la dinámica que se siguió fue esta. Fue la de perdón. Presenté un test y se lo envié a varias personas acerca de las inteligencias múltiples. No es muy acertado, siendo honestos, solo eran 35 ítems. Pero esos fueron los resultados. Como podemos ver, de las personas que respondieron, la gran mayoría tiene un pico en lo que viene siendo la inteligencia lógico-matemática. Después hay varias personas también en la que viene siendo la intrapersonal, o sea que les facilita comprender a los demás. Y como podemos ver que cada uno tiene diferentes habilidades, diferentes inteligencias desarrolladas. Por ejemplo, si seguimos agarremos una línea de color cualquiera, agarremos por ejemplo la que es la azul, una de las azules. Podemos ver que va hacia abajo porque en la lógica matemática como que no tiene muchas aptitudes, pero en la verbal lingüística está bastante elevado. De ahí prosigue y la visual espacial tampoco está muy desarrollada. La kinestésica corporal no mucho tampoco. Sin embargo, vemos un pico aquí en la musical rítmica y sigue subiendo en la intrapersonal y en la interpersonal. Por lo tanto, esta persona tiene más capacidad para comunicarse con los demás y entenderse a sí mismo, a pesar de que no tiene muy desarrollada la lógica matemática. Sin embargo, eso no implica que esta persona va a ser así todo el tiempo. Si venimos y hacemos este mismo test, o les pasamos este mismo test, a unos 4 o 5 años, pongámosle, y esta persona puede que puntúe más elevado en otras o más bajo en otras, o que todo se equilibre. ¿Por qué? Porque son aptitudes al fin y al cabo. La inteligencia no te limita, los diferentes tipos de inteligencia se pueden desarrollar. ¿Ok? Continuemos. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Ya un poquito de delay, perdónenme. El objetivo en este caso va a ser profundizar en la inteligencia lógico-matemática y su papel en la resolución de problemas. Es decir, no vamos a enfocarlo solamente en lo que viene siendo el conocimiento matemático o la comprensión de las matemáticas. ¿Por qué? Porque muchas veces se relaciona con eso, que si tenés esa inteligencia tenés que ser un matemático, un científico, un químico, etc, etc, etc. No viene intrínsecamente relacionados. Son hasta cierto punto independientes unas de otras. No del todo, pero básicamente las matemáticas sirven a un propósito específico. ¿Qué es? Principalmente se define como la capacidad de razonar lógicamente o resolver problemas abstractos, reconocer patrones, pensar de forma crítica y por regla general manejar conceptos numéricos. Bien, ahora, lo de manejar conceptos numéricos sí, viene de la mano por así decirlo. Sin embargo, la idea de que se le presente esto a los niños, o sea, en el aula, es de que ellos puedan desarrollar lo que viene siendo el concepto de abstracción, el pensamiento crítico o abstracto, que ellos puedan ver un problema
y lo desenglosen o lo vean desde otras perspectivas. No solamente se queden con, ok, ese es un problema y ahí está, ahí llegó, sino que ellos tengan la capacidad de buscar la lógica de ese problema y desentrañarla. Esa es la finalidad de de desarrollar este tipo de inteligencia en los niños, que ellos tengan la capacidad de pensar abstractamente, no que se queden con un pensamiento figurativo concreto, que básicamente ver las cosas tal cual son y hasta ahí, sino que ellos tengan la capacidad de ver más allá, de desenglosarlo en sus pequeñas partes para dar una respuesta. Bien. Algo que me gusta, un ejemplo que me gusta dar en esto es el hecho de que, por ejemplo, digamos, un amigo viene y te dice, oye, me siento así como un poquito decaído, me siento como un poquito mal ahora. Y tú le dices, ok, vamos a ver qué ha pasado. Y ya hacen una retrospectiva del día anterior y cómo va su día hasta ahora. Le dices, ok, ¿has comido todos sus tiempos de comida? Sí, perfecto, no hay problema ahí. ¿Has dormido bien? ¿Has dormido las 8 horas? Me dice, no, solo he dormido unas 3, 4 horas. Ok, perfecto. ¿Has hecho ejercicio de forma rutinaria? Más o menos, ok, perfecto. ¿Has salido recientemente o has... ¿cuándo fue la última vez que saliste con alguien, con tus amigos, amistades, familiares o personas que te rodean? Y viene y me dice, ok, ya llevo varios meses que literalmente no hago nada, no salgo con nada. Ok, perfecto. Dependiendo de sus características podremos definir, ok, esa persona posiblemente se siente decaída, cansada porque no durmió bien el día anterior. Eso afecta bastante el estado anímico. Y también por el hecho de que puede que sea una persona social que necesita salir de vez en cuando para despejar su mente, para liberar, quizás salir de la rutina, porque hasta cierto punto a todos nos cansa. Así que ese ejercicio de poder desenglosar de esta forma, implica que podamos comprender y ver las partes del todo, que es que él se siente mal. No solamente como que, porque si lo vemos tal cual, te sientes mal, ok, trata de sentirte bien, estarte feliz. No, la idea es ver qué hay detrás de eso, no solamente quedarnos con el, oh, bueno, te sientes mal, qué mal, ya está, ¿sabes? O sea, la idea es poder desentrañar cuál es la lógica detrás de las cosas. Bueno, es la idea que me gustaría compartir en esta charla de esto. Muy bien, ¿cómo identificar las personas que tienen más desarrollado quizás ese tipo de inteligencia que es la lógico-matemática? Principalmente a este tipo de personas le gustan los acertijos o cosas que implique desarrollar lógicamente algo o dar una respuesta lógica. ¿Tienen habilidades analíticas y organizativas? Lo de organizativas es más variable, a mi parecer. No es completamente, por así decirlo, que esas personas sí o sí tienen que ser organizadas, porque eso es relativo. Pero de las habilidades analíticas, sí. O sea, le gusta analizar cosas. Muy bien, ahora sí. Y se sienten cómodas también con números y estructuras. Es decir, si algo tiene un sentido lógico, se sienten mucho más cómodos, ya sea trabajándolo, haciéndolo, desarrollándolo. ¿Por qué? Porque le pueden dar un sentido. Si algo es impredecible, se les complica un poco más. Y sobre todo, ese tipo de personas a lo que les gusta bastante es cuestionar. Cuestionar el porqué de las cosas y cómo funcionan, para poder entenderlas a profundidad. No solamente quedarse con el, ok, esto es así porque es así, sino que le gusta cuestionar la realidad, por así decirlo. Como dice el último apartado, le gusta hacer preguntas de por qué, cómo funciona y qué pasaría si. Lo de qué pasaría si es una hipótesis, que esto viene relacionado con el método científico. No sé si alguna vez han oído hablar de eso, pero básicamente todos aplicamos el método científico en menor o mayor medida en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque siempre tenemos un objetivo, desarrollamos una hipótesis de cómo nos va a ir y empezamos a ver cuáles son los pequeños pasos que tenemos que ir dando ordenadamente hasta llegar a nuestra meta, que es básicamente comprobar si teníamos razón o no respecto a eso y si se alcanzó el objetivo. Muy bien, continuemos.
¿Por qué es clave esta inteligencia? Ese va a ser el siguiente punto que vamos a tocar. Bien, en ese caso, la clave de esta inteligencia, o por qué es clave, es por lo mismo que ya les comentaba. Permite analizar situaciones de forma lógica y estructurada. Ayuda a descomponer un problema complejo en partes manejables. Y es esencial en campos como la matemática, ingeniería, la informática, como lógicamente dice el nombre, pero también en la vida diaria. Toma de decisiones, administración de tiempo y finanzas personales. O incluso si lo mezclamos con otras inteligencias como ya les mencionaba, es posible de que se desarrollen y que nos facilite la comprensión, ya sea el del área interpersonal, por así decirlo. Poder comprender mejor cómo se sienten los demás. En la intrapersonal, poder comprender mejor cómo nos sentimos y poder cambiarlo, no cambiarlos, y poder comprenderlo y desenlazarlo en pequeñas partes y decir, ok, puedo hacer eso para mejorarme, puedo hacer eso para sentirme mejor. Y poco a poco se va relacionando con las demás. ¿Sí? Básicamente nota la lógica. Ahora, otro ejemplo que me gusta poner bastante es el de las personas que les gusta la música o que tienen la inteligencia musical. La inteligencia musical, si bien puede que la persona entienda la música, la escuche y la comprende y puede replicarla, también existen lo que es la comprensión de los ritmos y las partituras. Eso es básicamente lógica y matemática pura. ¿Por qué? Porque tienes que llevar un ritmo, contar números. Si conocen a alguien que haga música o que le guste la música y tenga este tipo de conocimiento, se les podrá dar fe de que es bastante complicado si no tenés el conocimiento, o se les complica hasta cierto punto a algunas personas el poder comprender y relacionar esto. Entonces, teniendo la lógica matemática más la musical, es mucho más fácil para algunos compositores poder desarrollar música. Muy bien. Y la pregunta que ya teníamos de antemano, que ya hemos venido respondiendo reiteradamente, ¿se puede desarrollar? Sí. ¿Cuáles son algunas recomendaciones así un poquito fáciles o digamos básicas para poder desarrollarlo? Practicar juegos de lógica, ajedrez, sudoku, rompecabezas, lo que practicamos de niños usualmente para entretenernos en algunos casos. Y también aprender un poquito quizás de programación, robótica o incluso dependiendo del área en el que trabajes, Excel o Google Sheets. Y también realizar experimentos científicos en casa. Por ejemplo, si quieres comprobar, digamos, un ejemplo así aleatorio, quieres confirmar los 3 estados de la materia con el agua, entonces agarras 3 vasos de agua, uno lo viertes en una olla y lo pones a fuego alto hasta que se evapora para comprobar el estado gaseoso en el que se dividen las partículas. Otro lo dejas estar para ver si no desaparece. Y otro lo metes al congelador para que se congele y se vuelva al estado sólido. Eso es básicamente realizar experimentos. Puedes hacerlo con otras cosas y hay muchas cosas con las que te puedes entretener de esa forma. Resolver problemas reales, planificación de viajes, presupuestos, analizar datos. Como les comentaba, esto también puede ser muy útil en la vida diaria de cada persona. Por ejemplo, si tienes que hacer un viaje, tienes que pensar en todo lo que vas a desarrollar del viaje. No necesariamente los lugares que vas a visitar, que hay gente que le encanta pensar en eso. Sino que también tienes que pensar, ok, ¿cuándo voy a ir? ¿Cuánto dinero necesito? Necesito visa, necesito solo pasaporte, puedo ir con el DUI nada más. Por ejemplo, si vas a ir a Guatemala, solo necesitas el DUI. Si vas a ir a Europa, necesitas pasaporte. Si vas a ir a Estados Unidos, necesitas visa, pasaporte y DUI. Necesitas los 3. Entonces ahí más o menos lo vas viendo. Y tenés que hacer la investigación, ver cuánto te va a salir, empezar a ahorrar el dinero, cuánto tiempo tenés que ahorrar. Entonces esto facilita y te pone en práctica ese tipo de inteligencia constantemente. Y es similar al pensamiento crítico con preguntas abiertas. Esto podemos tomarlo del lado de... Hay que tomarnos un tiempo para pensar. Al menos una vez al día, una vez a la semana o 2 veces a la semana, depende de qué tanto tiempo tengas libre. Al menos un rato, una media hora, una hora. Desconéctate de todo y dedícate a ti, a tu pensamiento, a ver cómo funciona tu pensamiento, qué es lo que tú piensas. O analizar, ver un tema y decís, ok, este tema me llama la atención, se ve interesante. Vamos a leer sobre esto, vamos a investigar, vamos a ver qué
¿qué más me puede ofrecer? Cualquier cosa que te llame la atención. Eso te va a ayudar a desarrollar ese tipo de inteligencia. Muy bien. Y como conclusión, que esta va a ser la siguiente diapositiva que vamos a presentar. Solo tener un pequeño momento, que eso tiene un poquito de retraso. Ahí va. La inteligencia lógico-matemática es fundamental para resolver problemas de manera eficaz, no solamente en el ámbito numérico, sino que en términos generales sirve para la resolución de problemas en el día a día. Se potencia aún más cuando se interactúa con otras inteligencias. Como ya les mencionaba, el tener la capacidad y desarrollar otras inteligencias junto con esa te va a dar una perspectiva un poco más lógica y te va a ayudar a desenglosar en pequeñas partes las cosas o situaciones por las que estés pasando. Es básicamente lo único. Bueno, un ejemplo que puedo poner es cuando tenés una fórmula de Excel o de Google Sheet y tenés como diferentes fórmulas dentro de una sola. Entonces vos tenés que ir viendo cuál de todas esas es la que te está dando el problema o error y ver y desenglosarlas. Las vas separando, las copias, las pegas en distintos para ver cuál es la que no está funcionando. Entonces hacer lo mismo con cualquier situación cotidiana y debería funcionar hasta cierto punto, claro. Y todos tenemos esa inteligencia en distintos grados, es decir, todos tenemos todas las inteligencias, en mayor o menor medida, y puede desarrollarse con práctica y simulación adecuada, que este es el punto clave, creo yo, que me gustaría reforzar. No importa que tan poco desarrollada tengas una inteligencia, con los pasos adecuados y con el tiempo que le dediques vas a poder desarrollarla en mayor o menor medida. Así ya sea algo que te llama la atención o no, o puede que sea la carrera que tú quieras desarrollar, aunque no tenga las aptitudes, puedes aprenderlo, puedes convertirlo en destrezas con los pasos adecuados, el desempeño adecuado y el esfuerzo, sobre todo, el esfuerzo de querer comprender eso. Muy bien. Me gustaría, antes de que terminemos con eso, abrir un espacio para preguntas. Si alguien tiene alguna duda, algo que quieran comentar. Bueno, si no hay ninguna pregunta, aprecio mucho su asistencia. Este video va a estar en un canal de YouTube. Yo les voy a pasar el enlace por correo por si quieren volver a verlo o quieren verlo, porque creo que por problemas de audio no se escuchaba la música de fondo, así que si quieren verlo con la música de fondo, ahí se lo voy a compartir. Pero muchas gracias por estar aquí. Feliz día, chicos.